Quien nos acompaña también, y no lo vamos a hacer esperar más, es nuestro especialista, Denis Muñoz, ingeniero comercial, magíster en economía aplicada y actualmente doctorando en administración de empresas en la Universidad de Lleida en España, joder, hostia, que está con nosotros en este análisis de la realidad económica, el más tempranero de la radiotelefonía mundial. ¿Cómo está, Denis? Muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos. ¿Estamos bien hoy día, Denis? Hoy día dispuestos a analizar en estos minutos que tenemos ahora esta caída en el IMASEC, el índice macroeconómico de la actividad económica mensual. Cayó 3,1%. ¿Y hay algo de susto en los agentes económicos, Denis, o era esperable? ¿Cuál es tu juicio? Bueno, la verdad es que sí, hay cierto temor en los agentes económicos. Tenemos que pensar de que las expectativas del mercado era que la economía cayera, pero cayera un 1,4% aproximadamente. O sea, por lo tanto, estamos hablando de que es casi el doble la caída, ¿no es cierto?, que tuvimos en este mes con respecto a las expectativas que tenían los analistas, ¿ya? Entonces, y eso puede obviamente ocasionar de que también la inversión, ¿no es cierto?, que la inversión es la que más se asusta en momentos de recesión. Recordemos de que el consumidor mantiene sus conductas, sigue comprando pan, sigue comprando harina, sigue, ¿no es cierto? El inversionista no, el inversionista se arranca y se refugia. Esa es su conducta en momentos de recesión. Por lo tanto, esta es una señal, ¿no es cierto?, para los inversionistas a tener cautela, ¿no es cierto?, a esperar, y eso obviamente puede retrasar, ¿no es cierto?, la recuperación económica que el país espera. Así que ese es el escenario, y la explicación, bueno, que tenemos nosotros que dar a esto tiene elementos técnicos, por un lado, porque esto tienen que entender que un índice es un cálculo, ¿no es cierto? Por lo tanto, por una parte debemos recordar de que se calcula es enero contra enero. Enero contra enero del 2020. Eso. Entonces, ¿qué pasó? De que si ustedes recuerdan en 2020, cuando el coronavirus ya se transforma en una recesión económica mundial, fue en marzo. Sí. Por lo tanto, en marzo nosotros tenemos malos niveles, ¿no es cierto?, de producción en adelante, de bienes y servicios. Por lo tanto, enero y febrero sería meses de comparación que son un poco más altos en el año anterior, ¿ya? Por lo tanto, eso es una primera explicación técnica de por qué obviamente también tenemos un indicador bajo, ¿no es cierto?, en la actividad económica. Además, el mes tenemos dos días menos, hay 2 días menos de comparación también, hay un tema también de menos días de producción, y también está el tema de los efectos de la pandemia, ya los efectos obviamente que tiene el confinamiento para esta caída, ¿no es cierto?, del IMASEC, ya, así que por ahí anda más o menos la explicación que hay que darle. Sin embargo, Denis, también se dice que esto no estaría afectando las expectativas hacia adelante de crecimiento de la economía. Se habla que sí, claro, siguen las expectativas en un 6% de crecimiento estimado para este año. Sí, claro, lo que pasa es que para los economistas que nosotros no le achuntemos al efectivo, ¿no es cierto?, tampoco en momentos de recesión tampoco es algo tan raro. Normalmente nosotros no le achuntamos mucho, nuestra área tiende a tener problemas para predecir en momentos de recesión, ya, porque obviamente hay mucha volatilidad, ¿no es cierto?, cambian ciertos elementos como la inversión, ¿no es cierto?, se están todos moviendo de un lado a otro, algunos arrancan. Entonces, pero a mi parecer, febrero, ¿no es cierto?, cuando venga febrero, y si fallan las expectativas de nuevo, va a haber ajuste, yo creo, va a empezar a sentirse que va a tener que haber un ajuste, porque lo que se espera es que febrero sea negativo, ya también todavía vamos a tener un mes de comparación más alto del año pasado. Recuerden que en marzo comenzó la recesión mundial el año pasado. Y además que enero y febrero del año pasado fueron bastante excepcionales porque veníamos saliendo de los problemas del estallido social, y resulta que las personas, entonces hubo como una sensación de que había que aprovechar el verano para hacer muchas inversiones y muchos gastos, y hubo como un periodo de mucho auge económico el año pasado. Mira. Hubo un veranito de San Juan en ese 2020. Así es. Sí.
pero de todas formas hay que ser súper claro en esto de que el año pasado estuvimos corrigiendo todo el año las cifras de crecimiento, así que no sería raro que la cifra de crecimiento tengamos que corregirla por ahí más adelante, debido a que a mí me da la sensación de que la economía todavía va a tomar un tiempo para poder recuperarse, debido a que, insisto, la inversión arranca en momentos de recesión, ya se refugia, y yo tengo estimaciones del Banco Central de que el 2013 recién tendríamos los mismos niveles de inversión que teníamos antes del 2019, antes del estallido social. ¿Perdón, el 2023? El 2023, sí, el 2023 recién los niveles de inversión, por lo tanto, que teníamos antes del 2019. Entonces, hay que tener ojo con estas cifras porque, insisto, están enmarcadas también por los meses de comparación. Tuvimos un 2020 paupérrimo, tuvimos un mes que caímos el 14%, esa cuestión es histórica, eso no había pasado del 82, entonces probablemente si tuvimos un año tan malo, ustedes entenderán que las cifras que se comparan del IMASEC con el año anterior probablemente puedan salir mejor, pero no nos equivoquemos en algo. A ver, aquí hay que tener algo, hay que aterrizar esto, porque nosotros tuvimos durante 30 años, previo al estallido social, cifras de PIB per cápita, por ejemplo, fabulosas, ya macroeconómicas, usted lo dijo Álvaro recién, son cifras macro, son promedios, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo voy a ver la realidad económica, abajo, a ras de piso, yo me podría encontrar con que la situación es precaria, ¿no es cierto? Sí. Hay que tener cuidado con esa lectura que se hace de las cifras macro, ¿no? Te lo digo, ¿no es cierto?, de antemano. Estamos hablando con el docente de la Universidad Andrés Bello, Denis Muñoz. Denis, lo que pasa es que uno también tendría que aplicar esta incertidumbre frente a esta cuestión que nunca habíamos vivido, porque me imagino yo que claro, aún en la economía, a pesar que se maneja en función de estadísticas, de cifras, pero también la economía es absolutamente permeable a los vaivenes de la realidad. Es que es una ciencia social finalmente y claro, depende del comportamiento de los seres humanos. Pero imagínate lo que está pasando en todos los niveles. Una ciencia social inexacta. O sea, a todo nivel hay incertidumbre. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Fíjate que estábamos hablando recién y uno lo mira con no sé cómo expresarlo en realidad, empatiza con el sufrimiento, con el dolor, con la incertidumbre del pequeño empresario, vinculado por ejemplo al ámbito gastronómico, y le dijo, ahora sí, hace sus inversiones, reabre, recontrata personal, etcétera, etcétera, y estamos frente a esta contingencia incierta de que pasado mañana se decrete confinamiento total en Concepción y Talcahuano, y eso manda, digamos, echa por tierra cualquier proyección, cualquier planificación, y me imagino que eso también afectará al gran empresariado, porque es una incertidumbre que cruza todas nuestras realidades. Nadie sabía esta cuestión, o sea, estamos viviendo una situación que es absolutamente desconocida para todos y todas, para ser inclusivo. Denis. Por supuesto. Por ejemplo, cuando uno desagrega el IMASEC, uno ve que el sector servicio cae un 6,3 aproximadamente. Entonces, estamos hablando de que dentro de este IMASEC hay un sector que cayó el doble y que representa el 42% del empleo del país y representa el 50% de la producción total de la economía. O sea, y ese sector servicio es el sector servicio donde está hoteles, restaurantes, ¿no es cierto?, entretenimiento, y es ahí donde, claro, cuando dice Álvaro, vino una cuarentena, y claro, o sea, si viene una cuarentena, ese sector se ve fuertemente afectado nuevamente, sí. y no salimos de la situación en la que estamos. Entonces, sin ninguna duda, a mí me parece que las cifras que tenemos a la vista no son para nada alentadoras, porque obviamente parte del año, ¿no es cierto?, con cifras mucho más bajas de lo que esperaba. Denis, y además del sector de servicio, ¿cuáles son los otros sectores que más incidieron en este resultado negativo? Bueno, los especialistas no subestimaron un poco lo que iba a pasar, ¿no es cierto?, con el sector manufactura. Ya el sector manufactura se esperaba que tuviera un repunte, pero también retrocedió. Entonces, el sector servicio y manufactura eran los sectores, ¿no es cierto?, que en el fondo se subestimó que podían caer tan fuertemente. Ya
Así que el sector minero también cayó, disculpe, el sector minero también cayó. Entonces, ahí por ahí está, ¿no es cierto?, la explicación. Servicio, manufactura y minería. ¿Alguno presentó cifras positivas? El comercio. Sí, sin duda, el comercio fuertemente influenciado por la entrega del 10%. Recuerden que eso fue por ahí por diciembre, ¿no es cierto? Sí, Entonces, sin ninguna duda, eso genera que efectivamente sea el único sector que va, ¿no es cierto?, empujando el carro. A mí me parece muy peligroso. O sea, si me preguntan a mí, oye, Denny, que nuestra economía no dependa de la producción de vacunas, no dependa de la producción de autos, no dependa de la producción de innovación tecnológica, ¿no es cierto?, y que nuestra economía dependa del endeudamiento de los chilenos, a mí me parece que es bastante peligroso y poco presentable, pero es la realidad que tenemos en nuestro país. O sea, eso es lo que tenemos, y es el único sector, ¿no es cierto?, que va empujando el carro. Entonces, cuando tradicionalmente eran otros sectores como el minero, la manufactura y la construcción, que eran súper relevantes en estos índices. Sí, construcción también cae. Sí, construcción también cayó. Entonces, tenemos esa situación. Cayó transporte, restaurante, actividad, servicios empresariales. Como les digo, cayó el sector automotriz también. El único que no cae, ¿no es cierto?, el sector comercio. Así que es de esperar. Miren, a propósito de esto, muy breve, el tema del tercer retiro, con esta información, ustedes entenderán de que van a haber muchas ganas de lanzar el tercer retiro, porque si es el único sector que está empujando a la economía hoy día, es muy probable que el aparato público lo esté mirando con unos ojos así gigantes. ¿Tú dices que podría darse vuelta la tortilla en el sentido de que se apoyaría el tercer retiro finalmente? Yo no creo que el gobierno pueda hacer eso, porque eso demuestra que obviamente está haciendo una mala gestión, pero ustedes no tienen solamente al gobierno, también tienen a la oposición, a la clase política completa. De hecho, hay varios presidenciales y presidencializables. Eso, gracias. Que están por el tercer retiro. Oye, Denis, ¿podemos nosotros dejar un tema a propósito de los ingresos fiscales que tú señalabas el otro día, vinculado con el círculo virtuoso del cobre que estamos viviendo, con el altísimo precio del cobre? Estaba leyendo unos análisis a propósito de esta frase que nosotros tenemos internalizada en nuestro inconsciente, que es el sueldo de Chile. Así es. Que el cobre, como diría el Guaso, ya no es nada el sueldo de Chile, porque los ingresos fiscales, dicen los analistas, son inferiores al 10% de la recaudación fiscal. Hablan de un 5 o 6% de los ingresos que entran al Estado por concepto de la venta del cobre, y que el gran ingreso, el más del 40% de lo que recauda el Estado de Chile, el fisco, está vinculado con lo que decías tú recién, que es el consumo, porque es el IVA. El 40% del ingreso que tiene el Estado de Chile es el IVA. Entonces, lo podemos dejar como un tema a analizar a propósito de este ciclo virtuoso del cobre, porque finalmente parece que la plata no se la llevan los chilenos, se la están llevando las empresas, las grandes mineras que están explotando el cobre en Chile. Porque, y ya me metí en papa, pero la Constitución consagra que efectivamente es el Estado de Chile el dueño de las mineras. Bueno, pero resulta que son concesiones, todos tienen concesiones a largo plazo, y además ahora se estudia, a propósito de eso que dices tú, del alza del cobre, de esta carrera que ha tenido alcista, establecer nuevos impuestos. ¿Te parece, Denis? ¿Podría ser un tema o no? Absolutamente, si ustedes quieren lo podemos analizar sin problema, y como tú bien dices, es por ahí donde el país también tiene que reflexionar. Nosotros tenemos que reflexionar. Hemos sido por siempre un país monoproductor de materias primas, y es el momento, ¿no es cierto?, de que nosotros podamos ser también productores de tecnología. Yo solamente un dato, un datito muy pequeño. La empresa MAR en Talcahuano produce barcos. Sí. Claro, y hizo la producción del primer rompehielo producido en Sudamérica. Eso quiere decir de que, imagínense ustedes, si nosotros somos capaces de producir un barco,
nosotros sin ninguna duda podemos producir un auto, una bicicleta o un microondas, pues chiquillos. Entonces, es paradójico, ¿no es cierto? Es una cuestión de voluntad, es una cosa de voluntad prácticamente. Así que claro que es un gran tema hablar de esto, de las producciones, ¿no es cierto?, que tiene otro país, cómo estas pudieran también girar, y cómo el Estado también chileno, claro, porque tiene que crecer en tamaño para poder hacer frente a las demandas sociales, pudiera también aprovechar estos crecimientos en la producción para poder sacar obviamente los recursos que necesita. Las reflexiones madrugadoras aquí en Buena Costumbre, en este análisis de la realidad económica con Denis Muñoz, docente de la Universidad Andrés Bello, y que además es ingeniero comercial, magíster en economía aplicada y actualmente doctorando en administración de empresas de la Universidad de Lleida en España. Muchas gracias, Denis, muy buenos días. Gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días.